Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los reparos a la reforma pensional. ANIF reveló cuáles son los problemas del sistema pensional y criticó algunos cambios que plantea el gobierno. Además, propusieron fórmulas para un sistema mejor y que sea viable financieramente. Nos acompaña esta noche Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, para explicar todos los detalles. El peligro de un fuerte retroceso. Más de 100 exministros y expertos del país encendieron las alarmas por las consecuencias que podría tener la intervención del presidente Gustavo Petro a los servicios de energía y de gas. Uno de los firmantes, el exministro Juan Camilo Restrepo, nos cuenta las preocupaciones concretas que tienen. Temores por el futuro de los empleos. Una encuesta de Fenalco entre cientos de comerciantes revela que de aprobarse la reforma laboral tal y como está el borrador que hasta el momento se conoce, habría más desempleo y riesgos de estabilidad para las empresas. Les contaremos qué más dice el gremio de los comerciantes. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con un tema relevante para los colombianos, el sistema pensional y la propuesta que tiene el gobierno para llevar ante el Congreso de la República. Doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo le va? Un placer, como siempre, estar aquí con usted y un saludo para todos los que nos ven. Lo vi participando activamente desde ANIF en un evento muy interesante en las últimas horas sobre este tema de la reforma pensional. Antes de hablar de las propuestas, de pronto de las críticas hacia el proyecto que estaría construyendo el gobierno nacional, para usted, doctor Santamaría, ¿cuál es el mayor problema que tiene actualmente nuestro sistema de pensiones? Pues es un problema que realmente es muy complejo. Y es como una mezcla de tres cosas importantes. Es un sistema de muy baja cobertura, es decir, hay muy poco entre las personas de edad de pensionarse, muy pocos están pensionados y los que están pensionados reciben unos subsidios por parte de todos los colombianos muy altos y no son personas, dijéramos, de ingresos bajos, por lo que no deberían recibir subsidios. Y esto a lo que conduce es que el gasto pensional en Colombia sea muy alto, alrededor de 70 billones de pesos, que no tienen ningún impacto en reducir la pobreza, pero sí aumentan la desigualdad. Es decir, todos los colombianos estamos subsidiando las pensiones de personas de medios y bajos ingresos que no deberían estar recibiendo subsidios. Perdón, de medios y altos ingresos que no deberían estar recibiendo subsidios. Doctor Santamaría, es que aquí estoy viendo esa cifra precisamente en un cuadro donde se habla que del presupuesto general de la Nación para este año, es esta columna de aquí, se destinarán 79,2 billones de pesos para el pago de pensiones. Y al ladito veo que eso tiene un peso de 5,3 puntos del PIB sobre el presupuesto o sobre el PIB, usted me ayudará a entender esa cifra, y que eso es para pagar las pensiones de 2,5 millones de personas. ¿Qué tan alta y tan significativa es esta cifra para las finanzas públicas de la nación? No, es una cifra muy alta, Víctor, o sea, 80 billones de pesos es una cifra muy alta. No todo eso que está ahí va a través del presupuesto general de la nación. Algunas de esas platas las pagan directamente las cajas, de las antiguas cajas de previsión social que existían, que los que somos viejos incluso nos tocó estar afiliados, por ejemplo, a Cajanal o a Caprecom, a ese tipo de cajas. Y en el presupuesto general de la nación, de esos 80 billones de pesos, hay aproximadamente 45 billones que son casi 3 puntos del PIB, de los 5 y pico de los que estábamos hablando. Eso es muchísima plata. Para ponerlo en perspectiva, en salud en Colombia al año gastamos más o menos eso, 75 billones de pesos. En educación gastamos más o menos 50 billones de pesos. En fuerzas militares gastamos también más o menos 45 billones de pesos. Entonces aquí estamos hablando de mucha plata y uno diría, bueno, listo, si es una plata que tiene un impacto importante sobre el bienestar, pues está bien utilizada, 80 billones de pesos están bien utilizados, pero resulta que no, lo que le decía al principio, son unas pensiones altamente subsidiadas. Esos subsidios los pagamos todos los colombianos a través de impuestos,
para 2,5 millones de personas que no tienen ningún impacto en la reducción de pobreza y sí aumentan la desigualdad del ingreso a través del régimen de prima media o lo que se conoce como colpensiones, el régimen público. Entonces lo que entiendo es que la preocupación actual, ni siquiera con la nueva reforma, es que el actual sistema público de pensiones es deficitario, es decir, no es autosostenible y hay que ayudarle con el presupuesto de la nación, con el aporte de impuestos y otros ingresos que tiene el Estado. Doctor Santamaría, ya hablando de la propuesta del gobierno nacional, uno ve una iniciativa muy interesante, inclusive muy positiva, creería uno, para los adultos mayores de Colombia desprotegidos. Usted ya hablaba de la cobertura. Se plantea que mensualmente esas personas desprotegidas hoy en día reciban un giro de unos 500.000 pesos o de medio salario mínimo. Y estamos hablando de, no sé, un poquito más de 3 millones de adultos mayores en esa condición. Ustedes tienen aquí una cifra. ¿Esto tendría un costo de 21 billones de pesos al mes o al año? Al año. Al año, casi 22 billones de pesos tendría ese costo, Víctor. Y bueno, y esa plata, pues pensaría uno que está bien utilizada, ¿no? Sí, sí, ahí tenemos que ser muy claros. Nosotros desde ANIF llevamos mucho tiempo diciendo que hay gente de bajos ingresos que por las condiciones del mercado laboral que genera bastante informalidad, nunca van a acceder a una pensión formal. Y esas personas, desafortunadamente, casi siempre son personas de bajos ingresos y por eso es que las pensiones terminan subsidiando a las personas de altos ingresos, que son las que se pueden pensionar. Entonces, nosotros desde ANIF hemos dicho muchas veces que hay que tener algún tipo de transferencia para esas personas mayores de cierta edad. Depende de qué edad estamos hablando, ahí depende el número de personas que serían beneficiarias y que reciban una transferencia, es decir, un subsidio puro, que ese sí sería plata bien utilizada. El problema de la propuesta del gobierno, o son dos problemas que tiene la propuesta del gobierno. El primer problema es que 500.000 pesos mensuales, dijéramos, produce un costo muy alto si usted quiere beneficiar a 3 millones de personas que no tenemos en este momento cómo pagar. Entonces uno diría, vea, ponga la transferencia un poco más baja. Hoy en día esa transferencia ya existe. Desde el 2012, dijéramos, hay una transferencia de 86.000 pesos a las personas mayores de 60 años que estén en condición de pobreza. Suba 80.000 pesos, es muy bajo. Súbala, pero pues súbala. No, de hecho, nosotros en ANIF lo que hemos dicho es que hay que subirla alrededor de 250.000 pesos mensuales, que equivale a la línea de pobreza, y con eso subsidie a las personas mayores de 65 años que reciban un ingreso mensual si son personas que están en estado de pobreza, es decir, si pertenecen al Sisbén A y B. 500.000 pesos para 3 millones de personas no hay cómo pagarlos. Y el segundo problema, que es el más grave que tiene la propuesta del gobierno, es que el gobierno está diciendo, yo cojo la plata de las cotizaciones de pensiones y con eso pago ese subsidio. Dijéramos, en principio eso suena bien, pero si uno lo analiza con más cuidado es muy malo, porque al utilizar la plata de las cotizaciones, usted lo que está haciendo es endeudarse con las personas que cotizaron para después a esas personas pagarles una pensión subsidiada a un costo muy alto. Entonces uno lo que tiene que hacer es pagar ese subsidio con plata del presupuesto nacional bajo un enfoque, dijéramos, de medir el déficit de manera agregada y que le permita al gobierno pagarlo sin endeudarse a unas tasas muy altas, que es lo que hoy se está proponiendo. Entonces, para resumir, es una excelente idea. Suba la transferencia que ya existe hoy, súbala a 250.000 pesos. Désela a más o menos 2 millones de personas que están en situación de pobreza entre los mayores de 65 años y financielo con el presupuesto nacional, no con la plata de las cotizaciones que no le pertenece al gobierno.
Claro, entonces la gran duda que tienen ustedes o la gran preocupación es de dónde saldrían esos 21 billones de pesos para pagar esos subsidios a los adultos mayores. Ahora, ya finalizando, doctor Santamaría, aquí veo también dentro de su presentación una especie de pirámide y la verdad, se me parece un poquitico a la propuesta del gobierno nacional. No sé cuál sea la diferencia, porque ustedes también hablan de un esquema de pilares, aunque dicen diseñado correctamente. El presidente Petro también habla de los pilares. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de ANIF y el gobierno nacional? Mire, Víctor, esa pregunta es muy importante. A nosotros dijéramos desde el principio, la propuesta de pilares no nos gusta mucho. Creo que es mejor que lo que hay hoy, probablemente sí. Pero nosotros desde el principio lo que propusimos no fue un esquema de pilares, sino un esquema donde el subsidio solo le llegue a las personas de bajos ingresos. Es decir, nosotros lo que dijimos es las pensiones de las personas que tienen un salario mínimo o un salario mínimo y medio deben ser subsidiadas y de ahí para adelante que el subsidio se vaya reduciendo de manera gradual y que la gente que tenga pensiones de 5, 6, 7, 8, 10, 20 salarios mínimos no reciba ningún subsidio como hoy lo están recibiendo. Ahora, lo que dice el gobierno es no, yo prefiero irme a un esquema de pilares. ¿Qué significa el esquema de pilares? Que los primeros X salarios mínimos de todo el mundo, no es como se piensa por ahí que la gente que gane menos de 4 salarios mínimos va a ir al esquema público. No, lo que dice el gobierno es los primeros 4 salarios mínimos de toda la población colombiana van al régimen público. Entonces, si usted se gana 4 salarios mínimos, toda su pensión va al régimen público. Si usted se gana 10 salarios mínimos, los primeros 4, sobre los primeros 4, cotiza al régimen público y los segundos 6 salarios mínimos cotiza al régimen de ahorro individual. Es decir, a una cuenta de ahorros que es propiedad suya y usted recibe un subsidio sobre esos 4 salarios mínimos. Entonces dijéramos, eso es el esquema de pilares. El primer pilar es un pilar obligatorio al sistema público contributivo. Nosotros lo que estamos diciendo cuando usted ve ahí la gráfica de que diseñado correctamente es, usted no puede hacer ese primer pilar tan grande hasta 4 salarios mínimos, porque primero elimina de una todo el ahorro individual, porque sobre los 4 primeros salarios mínimos hoy más o menos está el 92% del ahorro pensional. Entonces nosotros lo que decimos es achique a eso a un salario mínimo y con eso usted asegura que el subsidio solo lo da sobre el primer salario mínimo, no sobre salarios más altos. Y segundo, con eso solo se lleva el 49, 48% del ahorro. Y eso del ahorro es muy importante porque hoy el gobierno, su mayor fuente de financiación es el ahorro nacional, obviamente, y gran parte de ese ahorro nacional está en los fondos de pensiones, que son los que financian al gobierno. Entonces, Colombia es un país de bajo ahorro. Si usted además le quita el ahorro que hoy está en los fondos de pensiones para utilizarlo como gasto corriente, pues muy poco ahorro tendremos en Colombia y el gobierno tendrá que financiarse más que todo a través de créditos externos que abren una vulnerabilidad. Entonces, cuando decimos correctamente es ese pilar, déjelo en un salario y no en 4, y además con eso reduce el problema intergeneracional de pagar subsidios en el futuro sobre 4 salarios mínimos. Pues, doctor Santamaría, aquí están sus críticas, sus preocupaciones, pero también nos ayuda a entender cómo funciona este tema de los pilares, porque a veces es muy complejo, muy técnico, ¿no?, para la mayoría de los colombianos. Le agradecemos mucho por ambas cosas, por sus críticas, también por la pedagogía. Que esté muy bien. Feliz noche. A usted, Víctor, muchas gracias. Siempre es un placer estar acá. Mil gracias. El presidente de ANIF esta noche aquí en Signo Pesos. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos esperen cuánto dinero recaudó Coljuegos en transferencias durante el primer mes de este año. Las cifras son históricas. Ya regresamos.
Regresamos a Signo Pesos. En las últimas horas circuló una carta firmada por 106 exministros, exintegrantes de la CREG y de la UPME y muchos otros expertos en temas energéticos, en la que advierten sobre los riesgos que hay con la eventual intervención del presidente Gustavo Petro a la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Doctor Juan Camilo Restrepo, usted como exministro de Minas y de Hacienda es uno de los firmantes. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, me place mucho saludarlos. En resumen, doctor Restrepo, ¿qué dice la carta que vamos a publicar mientras usted nos explica y además por qué la firman? Bueno, el presidente Petro retomó las facultades regulatorias que tenía la CREG y anunció que en 3 meses dictará unas medidas atinentes a la regulación de los servicios públicos en Colombia. El sentido de nuestra carta es advertir algunos peligros y algunos riesgos que se deben evitar para que el uso de estas facultades sea acertada y no se vaya en desmedro de los intereses de los mismos usuarios y de las empresas. La advertencia principal es, 1, si se van a fijar tarifas, que se fijen con cuidado, como la ley lo ordena, sin demeritar el estado financiero de las empresas, sin fijar tarifas de corte politiquero, porque eso conduce a que en el corto plazo levanta aplausos, pero en el mediano plazo se traduce en que las empresas no van a tener capital ni músculo financiero para hacer ensanches y para ampliar la cobertura de los servicios públicos. Y lo segundo es una recordación de que la Constitución de 1991 prevé que los servicios públicos se puedan prestar tanto por el Estado como por los particulares. La experiencia en estos últimos 30 años ha sido exitosa, las coberturas han avanzado. En síntesis, nuestro llamado es para que no se pretenda estatizar abruptamente toda la prestación de servicios públicos en Colombia, porque esto se revierte contra los propios intereses de las empresas y sobre todo de los usuarios en el mediano plazo. Doctor Restrepo, una partecita de la carta, pues que tiene muchas sugerencias al gobierno nacional, dice lo siguiente, lo voy a leer. Aún con buenas intenciones, las malas decisiones nos pueden retroceder 50 años y conducir a una situación que todos los colombianos lamentaremos. Hemos recorrido una historia con costosos aprendizajes y debemos evitar repetir los errores, dice un parrafito de la carta. Y yo me preocupo, doctor Restrepo, porque si nos devolvemos 50 años, inmediatamente se me viene un recuerdo de muy niño, y es que arrancando los 90, pues yo tenía que hacer tareas de noche con una velita por los famosos apagones. ¿Usted cree que habría riesgo de volver a una situación así? Pues después de la Constitución del 91, el país ha hecho unos avances formidables. Hoy la cobertura de energía eléctrica en términos de los hogares es del 97%. Hoy el gas natural domiciliario llega a más de 15 millones de hogares. De manera que, por eso, para no hacer un retroceso, para seguir avanzando en unas buenas coberturas, es por lo que hay que tener mucho cuidado en la sindéresis con que se manejen ahora estas facultades que durante 3 meses va a ejercer directamente el presidente sin pasar o sin apoyarse en el respaldo técnico de las voces independientes que desde las CREG y las comisiones independientes han venido colaborando en el diseño de la política de servicios públicos. Pero digamos, no habría riesgo de apagones. Que muchas personas nos preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver unas decisiones que pueda tomar el presidente Petro durante 3 meses interviniendo la CREG con el eventual riesgo de que nos quedemos sin energía en algún momento? No, el gran riesgo consiste en que si las medidas son mal diseñadas, si se ahuyenta la inversión en nuevos ensanches, como ya se está ahuyentando, por ejemplo, en las concesiones viales, después de que se fijó la congelación de las tarifas de los peajes, que no han vuelto a ver en los últimos mes y medio ninguna firma de contratos de concesión. Si eso se repite en los servicios públicos, va a mermarse la inversión. Y si se mengua la inversión y los ensanches, pues puede haber restricciones
en la oferta de los servicios públicos de todos ellos o del que sea en términos de poco tiempo. Claro, doctor Restrepo, de hecho, por ejemplo, ya la empresa Celsia ha dicho que tiene de momento frenadas muchas inversiones. Esta es una empresa de energía, esperando lo que ocurra con todo este tema de la intervención sobre las comisiones reguladoras. Doctor Restrepo, se habla y hay una preocupación dentro de la carta de que eventualmente se revoquen las leyes 142 y 143 que reglamentan los servicios públicos. ¿Cuál es el temor aquí? Bueno, en primer lugar, el hecho de que el presidente haya tomado o retomado mejor las facultades regulatorias no le dan facultades para derogar leyes. Si se van a derogar leyes, eso lo tiene que hacer el Congreso, que fue el que dictó las leyes 142 y 143, que fueron unos estatutos muy cuidadosamente preparados, el uno para en general todos los servicios públicos y el otro, la 143, para el servicio de energía eléctrica. Entonces, no le he dado jurídicamente al presidente derogar las leyes. Y si lo hace, tiene que ser a través del Congreso, mediante recomendación técnica que el gobierno le prepare al Congreso. Pero hasta donde tengamos noticia, no es esa la intención del gobierno. La intención del gobierno es de hacerle algunos cambios a la regulación ya existente, no hacer tabla rasa en la legislación que hoy rige los servicios públicos, que sería una catastrófica decisión. Claro, una última pregunta, doctor Restrepo. ¿Qué otro camino habría, no? Porque seguramente inclusive usted y yo nos estamos viendo muy afectados por las tarifas de energía. Todos los meses llega más caro el recibo de la luz. Ahora pensemos en los colombianos más vulnerables. Pensemos en los habitantes del Caribe colombiano, que están impagables. Mejor dicho, nos han reportado aquí en Noticias Caracol que muchos han tenido que sacrificar la compra de alimentos para pagar el recibo de la luz. Si no es de esta forma, como lo está planteando el presidente Petro, ¿cómo se podría lograr una disminución en las tarifas? Bueno, no se sabe qué es lo que está pensando el gobierno porque no lo ha dicho. Pero pasemos un segundo a la costa atlántica. ¿Por qué están tan caras las tarifas de energía eléctrica en la costa atlántica? Primero, por la inflación. Segundo, porque para sustituir a la malograda empresa Electricaribe, se le dieron a dos empresas la facultad de prestar la energía eléctrica en la costa, y para estimular que ellas hicieran inversiones, se les dijo, ustedes pueden llevar las pérdidas a la tarifa. ¿Qué quiere decir esto? Que las pérdidas, robos e irregularidades en la energía eléctrica, que son 3 veces más altas en la costa que en el interior, hoy están yendo a la tarifa. Entonces, lo que habría que mirar con cuidado era cómo reestructurar esos contratos que hoy existen con las dos empresas que sustituyeron a Electricaribe. Y si se van a cambiar las normas de los contratos, y si va a ser por medios fiscales u otros, que se va a derogar la norma que hoy encarece en grado extremo la energía en la costa atlántica, que es la autorización para que lleven a la tarifa las pérdidas de la energía en la costa atlántica. Pues doctor Restrepo, muchas gracias por explicarnos el contenido, la motivación de esta carta que firman más de 100 expertos del sector energético en nuestro país. Una feliz noche, que esté muy bien. Bueno, hasta luego, que estén bien. El exministro Juan Camilo Restrepo. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué factores busca la gente a la hora de encontrar un empleo. Ya volvemos. Regresamos, estamos de vuelta en Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Es muy positiva, 81.200 millones de pesos y corresponde al recaudo logrado por Coljuegos en enero de este año, proveniente de la explotación de juegos de suerte y azar que operan en Colombia. Estos recursos significan un aumento del 27% frente a los registrados en enero del año pasado y en su totalidad irán al sistema de salud. La mayoría de los recursos provienen de casinos, bingos, juegos por internet.
Y el gremio de los comerciantes prendió las alarmas frente al borrador del articulado de la reforma laboral que se conoció esta semana. Aseguran que se incrementarían en más de un 30% los costos laborales, lo que generaría más desempleo en el país. Las grandes preocupaciones de los comerciantes frente a la reforma laboral radican en estas propuestas. Recargo del 100% en los dominicales y festivos, pago de recargos nocturnos desde las 6 de la tarde, jornada laboral de 42 horas semanales, aprendices SENA con contrato a término fijo y subir la licencia de paternidad a 12 semanas. Que si ustedes toman la reducción de la jornada laboral que ya está en curso de 48 a 47 horas, esto tiene un impacto de los costos en 2%. Si le subimos el salario mínimo, lo que subió este año 16, y si le subimos el impacto de los costos laborales que Fedesarrollo los dio en 12, las empresas van a pagar entre 30 y 35% más de costos laborales. El sector del comercio y el entretenimiento, que generan el 33,2% de los empleos, tendrán fuertes impactos con la reforma, pues el 85% de empleos son de noche o en fines de semana. Fenalco hizo una encuesta a los comerciantes frente a cuáles serían sus decisiones de implementarse la reforma laboral tal y como está planteada. Estos respondieron: evitaría al máximo la contratación de nuevo personal, 27%. O sea que no se genera empleo con esta reforma. 2, tendría que hacer ajustes adicionales a los precios de bienes y servicios que comercializo, lo que les decía, 25%, efecto inflacionario, carestía. Además, un 4% expresó que cerraría alguno de sus puntos de venta ante estas condiciones. La reforma está encaminada a favorecer y proteger los derechos de aquellos que hoy gozan de empleo formal, pero no se ocupa, ojo, de los 3.413.000 desempleados del país y de los 12.573.000 informales. Es decir, el 64% de la fuerza laboral no está reflejado en el interés de la reforma. Por eso Fenalco propone que la radicación de la reforma laboral prevista para el 16 de marzo se aplace para el segundo semestre del año mientras se logra su concertación. Y en medio de la crisis de la aerolínea Viva, que afecta a miles de usuarios, se conoció que Avianca y Viva tenían un acuerdo desde el año pasado, no solo en términos económicos, sino aparentemente en materia de decisiones conjuntas con las que buscarían presionar su integración. Sol Suárez nos cuenta todos los detalles. Pues la integración empresarial que Avianca y Viva vienen tramitando ante la Aeronáutica Civil en realidad se produjo desde abril del año pasado y se consolidó con este anuncio de la aerolínea de Avianca que dice explícitamente lo siguiente. En abril pasado, los accionistas mayoritarios de Avianca firmaron un acuerdo para ser parte de un mismo grupo empresarial, unificando derechos económicos. A su vez, adquirieron el 100% de los derechos económicos de Viva en Colombia y en Perú, sin que esto implicara control ni administración. Este acuerdo se dio entonces mediante un trueque de acciones. Avianca se quedó con el 100% de Viva y esta recibió a cambio el 10% de Avianca. Se suponía que este negocio era solo económico. En 8 de agosto más o menos, sin que se conociera este acuerdo, Avianca y Viva pidieron permiso para integrarse a fin de que más allá de lo económico, Avianca pudiera tener voz y voto en las decisiones de Viva. Sin embargo, la superindustria asegura que esta separación es solo aparente y que efectivamente las personas que ejercen los derechos en cuestión no son independientes frente al grupo empresarial al que pertenece Avianca. En otras palabras y más sencillo, pues que Viva y Avianca no son empresas independientes. También explica el documento de la superindustria que esta integración hizo que se eliminara la competencia entre Avianca y Viva y que en cambio se desarrollara una actuación coordinada de las dos aerolíneas en beneficio al grupo empresarial que hace parte Avianca, omitiendo posibles ayudas económicas a terceros de Viva o a Viva, pues teniendo en cuenta la crisis que ellos efectivamente hoy están diciendo que tienen. Lo que la superintendencia llama entonces específicamente el control competitivo negativo sobre Viva. Además, advierte que todos estos movimientos y el trueque fueron analizados y coordinados por los accionistas de las dos compañías, tomando decisiones de condiciones de la oferta de esas aerolíneas, además su permanencia en el mercado y adicional a eso, los incentivos para poder competir. Al respecto, habla el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Avianca le ha mentido al país, habiéndose integrado sin permiso de las autoridades y le ha ordenado a su controlada Viva Air suspender operaciones defraudando a miles y miles de colombianos para extorsionar por esa vía
a las autoridades y que terminen aprobando entonces una integración que a todas luces es nefasta para el país. No hay derecho a tanto abuso. Los colombianos, repito, debemos hacer un frente común para evitar que Avianca se salga con la suya, incrementando injustificadamente el poder de mercado. Según lo investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Avianca y Viva Air habían actuado de manera coordinada para hacer creer al Aerocivil que hay una integración anticompetitiva y que por esa razón debía autorizarse, pues base este argumento de empresa de crisis. Es decir, Viva está diciendo que está en crisis cuando ya, al parecer, desde abril del año pasado, pues habían tomado decisiones para llegar a este punto. En otras palabras, aparentemente fabricaron una crisis en Viva para presionar la autorización de la integración. Cabe destacar que Viva y Avianca siguen negándolo. En medio pues quedaron millones de usuarios que tienen comprados tiquetes de Viva. Para cada uno hay diferente solución según su propio caso. En general, todos pueden acudir mediante queja o demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio para que les haga valer todos sus derechos. Gracias, Sol. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. El dólar completa 3 jornadas consecutivas al alza, tasa representativa para mañana, 4.855 pesos con 83 centavos. Hoy subió 7 pesos con 5 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,14%. Se ubicó en $14 con 43 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.060.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82%, acción más valorizada Mineros, ganancia de 7,73%, acción que más cayó Cemex Latam Holdings con un retroceso de 8,71%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Una encuesta de la plataforma Book identificó cuáles son las prioridades actuales de los trabajadores en sus empresas. El 31% busca un equilibrio profesional y personal. El 29% quieren estar en un sitio de trabajo donde sientan felicidad. El 21% que les den oportunidades de capacitación. Y el 19% buscan encontrar opciones para cambiar de cargo o para ascender. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.